Perseo Azuero. Señores asambleístas, es realmente necesario que cambiemos las reglas del juego que en su momento sirvieron para distorsionar el verdadero sentido de lo que significa la frase democracia. Democracia significa escuchar al pueblo y cumplir lo que el pueblo le dispone a través de las urnas. Por esa razón, yo quiero hacer algunas reflexiones muy someras, pero necesarias. Voy a poner el ejemplo de Sucumbíos. En Sucumbíos estamos a 15 kilómetros de Nueva Loja, del hermano país de Colombia. De manera extraña, llegaron a votar sobre los 6.000 ciudadanos que no constaban con antelación en los padrones electorales, lo cual permitió que se alteren los resultados de la voluntad de un pueblo. Eso realmente demuestra el nivel de degradación de la moral pública y, por supuesto, de quienes de un solo partido conducían, entre comillas, el control electoral. No puede ser posible, quienes nos escuchan, que cuando yo ejerzo mi facultad discrecional de elegir a alguien, esté de alguna manera entregando, cuando hago un voto entre listas o cuando doy mi voto entre listas, una parte del voto. ¿Me explico mejor? El voto tiene que valer lo que vale la persona. El que sufraga vota con conciencia, y el que tiene conciencia, el que sabe analizar las propuestas de los candidatos, es el que va a buscar en los casilleros de diferentes partidos para saber quiénes son los que le representan. En esta oportunidad no puede existir, sí, la plancha puede existir, pero no puede haber el recuadro de la plancha para que no se vote, inclusive por gente que ni siquiera la conocen, a la vuelta de la esquina. Esta es una distorsión de la democracia. El voto de una persona debe valer por uno y debemos eliminar del casillero de la plancha la posibilidad de que aquí se vote por gente desconocida. Si hay 15 candidatos dentro de la plancha, muy bien, ir a uno entregando su voto. Mire, en el caso de Sucumbíos somos 3 asambleístas y algunos de nosotros no teníamos compañeros de fórmula que nos ayuden en el proceso de la plancha, y resulta que el voto mío tuvo que ser dividido para 3, es decir, 3 personas tenían que votar para yo tener derecho a un voto. ¿Eso está bien? No puede estar bien. Eso no es democracia. Esos son artilugios que los utilizan precisamente aquellos que detestan la democracia, aquellos que detestan el respeto hacia los demás. Por esa razón, yo considero que es inminentemente necesario hablar del tema, por ejemplo, del fondo partidario, que hoy es utilizado con forma muy discrecional, que hasta ha generado un gran debate nacional sobre la utilización inadecuada de los mismos. Son recursos de los ecuatorianos, no son recursos de los partidos. Deben necesariamente servir para la capacitación fundamentalmente de los más jóvenes. Es necesario un recambio generacional y es necesario la inserción en estos jóvenes del conocimiento de lo que significa el hacer política y no politiquería. Para eso se concibió el fondo partidista, para capacitar a sus cuadros y que hagan un rol acorde a lo que sus pueblos requieren. Aquí hay distorsiones que tienen que ser tomadas muy en cuenta. Por ejemplo, el artículo 17 dice
que para ser presidente de la República se necesita tener 30 años, más sin embargo, la resolución de la Corte Constitucional número 18, publicada en el Registro Oficial, suplemento 79 del 30 de abril de 2019, que mantiene la edad mínima de 35 años. Por ejemplo, también se elimina el artículo 139 respecto y se modifica el tema relacionado con la posesión y se lo traslada, ¿qué dice el 139? Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se considerará concluido el proceso electoral sin que esto afecte la competencia de las autoridades electorales para imponer las sanciones previstas en la ley. El artículo 167 dice: se regula el caso de que un funcionario electo falleciera antes de la posesión, en cuyo caso asumirá el candidato que fue suplente, excepto en el caso de la muerte del alcalde electo. En este caso, asumirá el vicealcalde electo. La Constitución de la República establece en su artículo 398 la consulta previa, y esto sí es vital. No hay que tomarle el pelo a los ecuatorianos, fundamentalmente a quienes tenemos la oportunidad de tener en nuestro subsuelo recursos naturales. Esto tiene que ser armonizado con las disposiciones constitucionales a efectos de que la voluntad de los ciudadanos a los que se les consulta si se puede o no se puede extraer los recursos naturales prevalezca. Por ello, en días anteriores también hice una intervención respecto del tema minero, del tema de la minería metálica, y les decía de que muchas comunidades estarán deseosas de que vengan a invertir en la extracción de sus recursos si es que participan de sus utilidades. Pero si les dicen que el Estado va a participar de sus utilidades y ellos solo se quedan con el pasivo ambiental, sencillamente les van a dar palo, como corresponde. Estas cosas son los abusos que contiene la Constitución del 2008 y que de alguna manera en este cuerpo legal se podrían de alguna forma mejorarlos. Yo, señor presidente, antes de que se me vaya el tiempo, porque se me va muy rápido, quiero hacer algunas precisiones y algunos cambios. La consulta previa está normada constitucionalmente, evita el descontrol y el caos en materia de explotación de recursos no renovables. Se debe aplicar en conjunto los artículos 57, numeral 7 de la Constitución. Artículo 57. Se reconoce y garantiza a las comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos y convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales, de derechos humanos, los siguientes derechos: la consulta previa, libre, informada, los recursos no renovables que encuentran en sus tierras y que pueden afectar ambiental o culturalmente. Por lo señalado, recomiendo añadir un último inciso en el artículo 195 del Código de la Democracia que diga el siguiente: en caso de explotación de recursos no renovables, se aplicará el mecanismo de la consulta previa en el artículo 398 de la Constitución. En estos casos no será aplicable para la consulta popular. Los resultados de la consulta previa serán evaluados por la autoridad competente. No podrán consultarse localmente los temas que puedan tener efectos a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos tomen el pelo, que asuman las autoridades las responsabilidades derivadas de sus actos. Y es importante, sobre todo, que los ecuatorianos conozcamos que hoy en el Ecuador lamentablemente se ha filtrado dinero sucio para las campañas electorales y debe penalizarse. Y cualquier ciudadano que haya llegado y que luego de una investigación exhaustiva en donde debe participar inclusive la Fiscalía pueda perder ese escaño, porque no es justo que personas que quieren hacer un apostolado de servicio se vean maniatados por la falta de recursos.
Lamentablemente, voy a terminar con esto, se demostró la mala utilización de esta disposición constitucional. El Fondo de Promoción del Consejo Nacional Electoral le costó al Estado ecuatoriano 36.5 millones de dólares y fueron utilizados para 11.069 candidatos en las elecciones de marzo del 2019. Hubo un incremento del 180%. ¿Cómo puede ser posible que quien no tiene condiciones se presente de candidato y no le devuelva a los ecuatorianos los recursos que se invirtieron en ellos? El minuto de fama de alguien por esta discrecionalidad excesiva no lo pueden pagar los ecuatorianos. Por eso, nuestra propuesta es: quien no haya logrado el 5% del respaldo electoral tiene que devolver el 80% de los recursos que se invirtieron en su promoción de candidatura. Señor presidente, señores asambleístas, se me quedan muchas otras cosas que las haré conocer a través de un documento que llegará a la comisión correspondiente. Muy amables, muchas gracias.